Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Hoy somos poquitos, se me perdió el grupo. Está haciendo mucho frío. Sí, y bueno, ya es casi 24. Estamos casi en Navidad. Sí. Ahí vi que ya, bueno, no sé si lo había puesto antes, pero en que ya está que para el 8 de enero está el Sí, primer eso les examen. iba a comentar. Vamos a ver, aquí tengo el blog y en el blog he estado poniendo cosas. Puse todo el cronograma y esta es la idea de lo que vamos a hacer. No estoy seguro de que vayamos al pie de la letra porque hay temas muy largos, hoy tenemos mucho que hacer. Pero más o menos, y entonces el examen el 8 de enero. Nosotros entramos de vuelta la primera semana de enero y el examen lo puse para el 8 para no atrasarlo más. Luego vamos a tener todas las 3 semanas de enero y el segundo todavía no sé, creo que no lo puedo hacer el 22, creo que tengo que hacerlo después, el 24, el 25, el 26 en esta semana y antes de las actas, que las actas son el 27. Tampoco sé si en verano hay repo, no tengo idea. Ustedes saben. Creo que no, pero igual algunos profes hacen, no Voy sé la a, verdad. voy a revisar porque no tengo idea. Bueno, el segundo está todavía muy allá. Hay que conversarlo más adelante, pero el primero sí quiero hacerlo el 8 de enero eh, y con eso ya tendríamos la primera parte del curso terminada, completa. Son los primeros dos capítulos, entonces llegamos hasta aquí, hasta integración compleja. Ok. Bien, hoy tenemos bastante que hacer. Eh, Vamos a iniciar la clase número 7 que trata sobre derivación compleja, derivación con números complejos. Hay muchas cosas que son similares a la integración, a la derivación con números reales, solo que vamos a extenderlo a la variable compleja que se puede dibujar en un plano. Entonces, voy a empezar poco a poco, igual con el orden en el que estamos en el libro. Primero tenemos algunas definiciones y entonces primero vamos a definir qué es una vecindad delta de un punto. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto, el conjunto es el conjunto S. Y este conjunto está definido, no sé, como parte de, bueno, es un subconjunto de los números complejos. Y tengo un punto que le voy a llamar Z0. Entonces, Z0 pertenece a ese conjunto. Una vecindad es todos los puntos que rodean a Z0 dentro de un diámetro, bueno, un radio, perdón, y el radio se define como delta. Entonces el radio aquí es delta y todos los puntos que están alrededor de Z0 son parte de esa vecindad. Matemáticamente lo que decimos es que Z menos Z0 es menor que un radio delta. Entonces la vecindad son todos los puntos alrededor de Z0 que pertenecen a la región S que habíamos definido. Entonces, este punto, digamos, yo lo puedo poner en diferentes lugares y todos los puntos que están contenidos dentro de ese son parte de esa vecindad. Se dice que hay una vecindad reducida si este círculo no contiene al punto original Z0. Entonces, esto lo podemos dibujar aquí a la par. Y tenemos otro conjunto, S, donde no vamos a contener Z0. Entonces, la vecindad reducida son todos los puntos que encierran este círculo, ¿verdad? Que hay infinitos puntos eh, con el mismo diámetro delta y no incluimos al punto de origen, al punto Z0. Entonces, matemáticamente tendríamos que poner que 0
menor que z menos z0 menor que delta. Esto es importante porque hay puntos que indefinen funciones. Por ejemplo, a veces si yo tengo una función 1 sobre z y z vale 0, z es el origen, entonces z igual a 0 indefine esta función. Y entonces a veces tenemos que excluir el punto de origen, el punto central. En este caso, bueno, z0 sería z menos z0. Si z vale z0, la función se indefine, entonces no tendríamos que contemplar a z0 dentro de esa vecindad. Luego vamos a definir qué es un punto límite. Un punto límite es cualquier punto dentro de un conjunto al que yo me puedo acercar desde cualquier dirección. Es algo, tiene que ver con lo anterior. Si yo digo que z0 es un punto límite, quiere decir que yo puedo acercarme a z0 desde cualquier dirección dentro de este conjunto, usando puntos del mismo conjunto. Entonces, vamos a ponerlo aquí con palabras. Dice que z0 es un punto límite del conjunto si es posible acercarse a z0 desde cualquier dirección. Pasando solo por puntos de S. Entonces tienen cosas que las relacionan, ¿verdad? Ya sabemos que Z0, podemos definirle una vecindad, que son todos los puntos que están alrededor. Puede ser reducida si no incluye el punto, y el punto se define como punto límite si podemos acercarnos desde cualquier dirección pasando por puntos de S nada más. Esto es algo similar a lo que hacemos también con los límites de funciones reales, donde un límite está definido en una función, donde tenemos X y Y. Si, bueno, esta es la función, y yo trato de acercarme a un punto por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? A una función puedo acercarme por la izquierda o por la derecha y llego a este punto, es decir, hay continuidad en la función, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, la definición de continuidad en el plano complejo también depende de por dónde puedo acercarme. Si yo puedo acercarme desde todas las direcciones, quiere decir que z, la variable de una función, puede tomar cualquier valor y puedo acercarme por cualquier dirección, y entonces la función tendría que ser continua, ¿verdad? Eso es para extender el concepto de continuidad a varias dimensiones. Luego vamos a decir que existen conjuntos cerrados y abiertos. Un conjunto cerrado se define como un conjunto donde todos los puntos límites, cada punto límite de S pertenece al conjunto S. Y el ejemplo aquí es que si yo tengo, por ejemplo, un círculo centrado en el origen de radio 1, por ejemplo, este círculo yo lo puedo definir como la magnitud de Z. El círculo, el borde del círculo es si Z, la magnitud de Z es igual a 1. Y todos los puntos que están adentro es si la magnitud de Z es menor que 1. Entonces, este conjunto es abierto si no incluye el borde y cerrado si incluye el borde.
Entonces vamos a ver, esta es abierta. Es un conjunto abierto porque no incluye el borde. Y el conjunto cerrado sería menor o igual que 1. Este es cerrado porque está incluyendo el borde. Y esto es algo parecido a lo que hacemos en los números reales cuando decimos intervalos. Para hacer una analogía, entonces, supongamos que yo tengo una recta numérica. Aquí esta recta. Todos los puntos de la recta que están aquí 0, menos 1, menos 2, 1, 2, etcétera. Y yo quiero poner un intervalo desde aquí hasta aquí que no incluya el 2, pero aquí sí incluya el 1. Entonces, todos los puntos que están aquí dentro, sin incluir el menos 2 e incluyendo el 1, eso matemáticamente lo escribíamos antes como menos 2, pero no lo incluyo hasta el 1 y el 1 sí está contenido. Es lo mismo, entonces hablar de conjuntos cerrados o abiertos, como estamos en dos dimensiones, las variables complejas tienen dos dimensiones, entonces también tenemos que definir si un conjunto es cerrado o es abierto, en el sentido de que incluimos los puntos que están en el borde o no incluimos los que están en el borde. Es básicamente lo mismo. Esto es el ejemplo en los reales. Y este también. Entonces, hay algunas definiciones que tienen sentido cuando nos pasamos a un plano de dos dimensiones. Ahora, vamos a decir que un conjunto es acotado. Acotado. Y es acotado si yo lo puedo encerrar en un círculo de radio M. Un círculo de radio M. Entonces, por ejemplo, hay conjuntos como el interior de un círculo, que fue el que dijimos, que no importa si es abierto o cerrado, son todos los puntos que están de este círculo para adentro. Este conjunto tiene un radio determinado, es el conjunto de todos los puntos que están ahí adentro. Si yo este conjunto lo puedo encerrar en otro círculo, vamos a ver, de radio M, el conjunto es acotado. Eso sería diferente a que yo haga, ¿se acuerdan de los mapeos? Hay un mapeo de inversión y yo puedo mapear un círculo y que se traduzca a otro círculo, pero los puntos son los puntos del exterior de este círculo. Entonces, este conjunto de todos los puntos que están alrededor de un círculo no es acotado, porque yo no lo puedo encerrar en un círculo de radio M. M es un número arbitrario. Si existe un M con el que yo pueda encerrar, entonces es acotado. Este es un conjunto que no es acotado y entonces se llama conjunto ilimitado. Y es ilimitado si no es acotado. Ahora tenemos otro conjunto. Yo sé que son muchas definiciones. Conjunto compacto. Y decimos que un conjunto es compacto si es cerrado, es decir, incluye el borde, y es acotado. Entonces, si el conjunto incluye al borde y es acotado, se puede cerrar, lo llamamos conjunto compacto. Ok, siguiendo con esta línea de definiciones, en un conjunto vamos a ver, abrir otra página. Yo puedo definir puntos en este conjunto. Este es el conjunto S.
y puedo poner un punto que esté adentro del conjunto, un punto que esté en el borde y un punto que esté por fuera. Entonces, la definición o lo que caracteriza a estos tres puntos es lo siguiente. En un punto interior es aquel punto donde la vecindad de ese punto pertenece toda al conjunto. Es decir, yo le hago aquí a este punto una vecindad y todos los puntos de esa vecindad, sin importar el valor de delta que yo tome, todos los puntos pertenecen o están dentro del conjunto S. Un punto límite o punto se llama, no es límite, el punto límite era otra cosa, un punto frontera es un punto donde la vecindad de Z0 tiene puntos del conjunto y puntos que no son del conjunto. Puntos que no son de ese. Entonces, el punto límite sería este, y a este punto yo me lo puedo acercar desde adentro del conjunto y desde afuera del conjunto. Y no importa el delta que yo escoja, delta puede ser muy, muy pequeño, pero siempre va a tener esta característica de que tiene una parte adentro y una parte afuera. Entonces es un punto frontera. No hay forma de que ese punto tenga solo los de un lado. Y el punto exterior es un punto pues que está afuera y entonces no es ni un punto interior ni un punto frontera. Entonces el punto exterior, vamos a definirlo en términos de los otros dos, es un punto que no es interior o no es frontera. O sería un punto en donde la vecindad de Z0 no pertenece al conjunto. Y esos son los tres tipos de puntos. Siguiendo con esto, un conjunto es abierto. Si solo tiene puntos interiores. Porque quiere decir que todos los puntos son puntos interiores y no hay ningún punto que sea parte del borde. ¿Verdad? Dijimos que un conjunto cerrado sí tiene el borde. Entonces esto es lo mismo, a que no tenga, no tiene o no contiene, vamos a ver, no tiene o no contiene, contiene es la palabra correcta, no tiene el borde. Entonces el conjunto es abierto si solo contiene puntos interiores, no contiene el borde. Otras cositas sería un conjunto conexo. Todo esto es importante y son definiciones que son un montón de definiciones, pero las ocupamos para el resto del curso, entonces hay que estudiarlas. Un conjunto conexo es aquel conjunto donde yo puedo unir dos puntos. Si dos puntos se pueden unir, por segmentos de recta, que pasan dentro de ese mismo conjunto. Entonces, un conjunto, ejemplos de conjuntos conexos serían como un conjunto donde yo tenga dos puntos A y B y estos obviamente los uno con una recta. Puedo tener un conjunto que no incluya a puntos de esta región en el centro, pero siempre voy a poder tener dos puntos y aunque estén del lado opuesto, yo puedo hacer varios segmentos de recta, todos pasan por ese mismo, bueno, ahí me pasé, pero no importa. Todos pasan por dentro del mismo conjunto y ese conjunto sería conexo. Y hay conjuntos de diferentes formas. Ahí se puede hacer un conjunto con una forma extraña, como, no sé, por ejemplo, una así, una S. Y entonces sigue siendo un conjunto conexo porque yo siempre puedo pasar
dentro del conjunto con segmentos de recta y puedo unir los dos puntos. Un conjunto que no sea conexo sería un conjunto que tenga una separación, ¿verdad? Digamos, el conjunto formado por A unión B es un conjunto que no es conexo porque yo no puedo unir estos dos a través del mismo conjunto. Luego, vamos a ver. Cuando se habla de regiones, una región abierta es un conjunto abierto y conexo. Entonces, son propiedades, ¿verdad? Una región sería un conjunto que tiene estas dos características. Abierto es que no incluye el borde y conexo es que puedo hacer estas conexiones por dentro. Si yo tengo una región abierta o un conjunto abierto, una región abierta, y le incluyo el borde, al unir el borde con una región abierta, el proceso o la unión se llama clausura. Y entonces, si yo tenía todos los puntos que son parte de un círculo, que es z menor que 1, y le uno el borde, que el borde es z igual a 1, entonces hago esta unión, esto me da un conjunto que sería z menor o igual que 1, que es el conjunto con todo y el borde, ¿verdad? Digamos, en este primero es que no se nota, pero en este yo podría dibujar el borde punteado para decir que no es parte de. Entonces, todos los puntos de adentro, unión, el borde, me dan el círculo completo con todo y borde. El proceso de hacer esta unión es la clausura del conjunto abierto. Entonces, hacerle la clausura a un conjunto abierto es cerrarlo. Y por último, una región cualquiera, no importa si es abierta o cerrada, ahí van a haber diferentes tipos. Una región podría o puede contener ninguno, varios o todos sus puntos límites. Y entonces hay muchos tipos de regiones. Todas estas son definiciones importantes porque lo que vamos a hacer con la derivación y con los límites es tratar de acercarnos a un punto y calcular las derivadas en ese punto, utilizando dos dimensiones. Entonces, todas las cosas que en los reales tenían una sola dimensión, hay que extenderlas a los complejos en dos dimensiones. Esa es la única y la principal diferencia del cálculo de límites y derivadas, que es lo que estamos haciendo hoy en la clase de derivación compleja. Entonces, lo más importante aquí es que un punto puede tener una vecindad con radio delta y ese delta puede disminuir arbitrariamente y entonces me voy acercando a z0 y puedo acercarme desde todas direcciones. Si puedo acercarme desde todas direcciones y desde todas, bueno, todavía no hemos visto eso, pero desde las dos en los reales, desde las dos direcciones el límite me da un valor, ¿verdad? En un límite real. El límite cuando x tiende a x sub 0, digamos este es el x sub 0, de una función f de x, que sería y obviamente, me da un valor. Si ese valor es el mismo por la izquierda o por la derecha, yo digo que la función es continua. Y entonces en este ejemplo de aquí abajo, si yo me puedo acercar por todo lado al punto z0 y una función f de z0 me da lo mismo por cualquiera de los lados,
yo puedo decir que el límite existe. Entonces vamos a definir eso, vamos a definir qué es un límite. Vamos a poner límites complejos. Entonces, los límites son para funciones, ¿verdad? Si se tiene una función compleja, la función es W es igual a f de z. Esto es un mapeo, por supuesto. Recordamos que W es U más JV y que Z es X más JY y que U y V son funciones de X y Y. Tenemos U de X y V de X y Y. Esa es la esencia del mapeo. Entonces, esta función compleja me va a definir, vamos a definir un límite para esa función. Se define que el límite cuando z tiende hasta z0 de la función es igual a L. Si este L existe, L es un número complejo también, si ese L existe y es el mismo desde cualquier dirección que nos acerquemos a z0, porque z se puede acercar por todas las direcciones, si desde todas las direcciones es el mismo número, el límite existe. Entonces vamos a anotarlo, el límite existe si el resultado es L. Yo sé que no es matemático lo que estoy escribiendo, tal vez hay formas de escribirlo matemáticamente, pero si el resultado es siempre L desde cualquier dirección de Z. O dicho de otro modo, lo que estamos haciendo es, vamos a ver, que si Z se empieza a acercar a Z0, entonces el valor de f de Z se va a ir acercando al valor de L. Porque FZ sigue siendo un mapeo, ¿verdad? Entonces sigo teniendo dos partes. Vamos a poner, ahorita ponemos la gráfica. Tal vez matemáticamente, que fue lo que dije, que había formas formales, o una notación formal de ponerlo, esa notación viene en el libro. Entonces vamos a poner que el límite existe. Aquí otra vez, el límite si se cumple lo siguiente. Para todo epsilon que pertenece a los reales positivos, existe un delta que también pertenece a los reales positivos, tal que con ese delta yo defino una vecindad reducida. La vecindad reducida es 0 menor que z menos z0 menor que el delta. Y esa vecindad reducida me garantiza que la distancia, ya voy, son muchas cosas, pero ahorita todo tiene sentido, ya lo termino. Ese delta me garantiza que la distancia entre fz menos L es menor que el epsilon que yo definí. Okay, vamos despacito, poco a poco. Yo defino un epsilon. Epsilon va a ser al final la diferencia entre el valor de la función y el valor del límite, ¿verdad? Esto sería el valor exacto, digamos. Lo que pasa es que a veces no puedo evaluar la función y por eso es que calculo el límite. Entonces, tal vez f de z no está contenido dentro del conjunto, pero el límite sí lo puedo calcular. Entonces, el valor exacto menos el límite me dan menor que el epsilon que yo definí. Epsilon es un número cualquiera que pertenece a los reales, entonces yo lo pongo. Epsilon normalmente lo asociamos con valores de error o distancia o precisión. Entonces, si yo puedo definir
un delta en Z y esa vecindad reducida hace que se cumpla lo de la derecha, entonces el límite existe. Aquí es donde viene la parte gráfica, que creo que es donde se entiende mejor. Voy a definir dos cosas. Siempre estamos hablando de una función. Una función es un mapeo. Y entonces vamos a poner aquí la variable independiente. Creo que quedó rara. Y de este otro lado la variable dependiente. Entonces lo que quiero decir es que este de la izquierda es el plano Z. Y este de la derecha es el plano W, que es una función de Z. El mapeo va a trasladar un punto Z0 a el otro plano. Entonces aquí, dependiendo del mapeo que escojamos, podemos tener diferentes cosas, ¿verdad? Puede rotar, trasladarse, amplificarse, etcétera. Entonces, este punto de aquí sería f de z0, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tratar de acercarme a z0 desde diferentes direcciones. Y eso me va a dar diferentes valores aquí en el otro plano de L. Entonces, del lado derecho, yo voy a tener un punto L, que es el resultado del límite. Entonces, si yo quiero empezar a acercarme y digo, ok, este de aquí es un círculo de radio, lo hubiera hecho de otro color, vamos a hacerlo en verde. Si yo defino aquí una vecindad, es una vecindad reducida porque no incluye a Z0, y esa vecindad tiene radio delta. Si yo puedo demostrar que existe un delta para el cual este L cae dentro de otro círculo que tenga radio epsilon, desde aquí hasta acá, esto es epsilon. Entonces, si yo puedo escoger delta de manera que el límite caiga dentro de este otro círculo, el límite existe. No sé si se entendió. La idea es que donde yo me voy acercando, aquí en la parte de la izquierda, voy encogiendo este círculo. Y entonces en el de la derecha, técnicamente el círculo también debería empezar a encogerse. De manera que la distancia entre Fz y el límite va siendo cada vez menor. Entonces, epsilon lo asociamos con la precisión o con el error, ¿verdad? Máximo permitido. Y lo que quiero es disminuir delta arbitrariamente hasta un número infinitesimalmente pequeño hasta que el epsilon también se vaya disminuyendo. Y entonces anotamos aquí en palabras, o la interpretación sería que el límite existe si se puede escoger un delta que asegure que la distancia entre f de z menos L es menor que epsilon. Eso es porque yo me acerco por Z0, pero el resultado está en W, ¿verdad? Me acerco por Z0, entonces lo único que yo puedo escoger es esta delta, pero el resultado está en W y tiene que ser menor que este epsilon que definimos. Ahora, estábamos hablando de continuidad de funciones. Y entonces habíamos puesto un pequeñito ejemplo. En los reales, una función es continua, f de x es continua,
si el límite es igual por la izquierda que por la derecha. Es igual por la izquierda y derecha. Entonces, dos ejemplos aquí serían para una función X y Y. Una función continua podría ser el seno. Entonces tenemos aquí el seno. Si yo quiero el límite en este punto, yo me puedo acercar por la izquierda y me da un valor, y me acerco por la derecha y me da un valor. El límite existe y entonces la función es continua. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x tiene un valor f de x0, ¿verdad? El límite de la función cuando x se acerca arbitrariamente a x0 por la izquierda o por la derecha me da lo mismo que la función evaluada en ese punto. Entonces, si ese límite existe, la función es continua. No importa por qué dirección. Una función que no sea continua es, por ejemplo, la tangente. La tangente no es continua y matemáticamente lo demostramos. Porque, bueno, la tangente empieza por aquí, pasa por acá, sube y después viene por acá, pasa por acá y sube. Entonces hay puntos donde si me acerco por la izquierda me da infinito. Además el problema es que infinito me indefine la función, entonces no puedo decir que sea continua si se indefine. Y por la derecha me da otro valor totalmente distinto. Entonces esta función es discontinua porque no existe un límite para x igual este punto, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo que el límite no existe porque me da dos cosas diferentes. Además, la función semidefine, ¿verdad? Un límite puede dar infinito, pero ahí la función no sería continua ni infinito porque tengo una, ¿cómo se llama? Un punto indefinido. Entonces, para una función en los complejos, una función compleja es continua si existe un límite de z de la z0 de la función de z y eso es igual a f de z0. No importa desde qué dirección nos acerquemos, si el límite siempre da la función evaluada en ese punto, entonces la función es continua. Voy a anotar aquí mismo valor desde cualquier dirección. Ok, sería continua si z0 no es parte del conjunto. No, ¿verdad? Porque yo no puedo evaluar la función como lo que estábamos hablando aquí de vecindad reducida. Si z0 no es parte del conjunto, la función tampoco es continua, porque sería equivalente a decir que esta función tiene una discontinuidad en el punto donde estamos calculando el límite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, es que no se me ocurren más funciones, pero una que tiende a infinito por la izquierda y por la derecha, en evaluada en el punto me da infinito, entonces ahí está definida. Ese punto en Y no es parte del conjunto. Y no puedo decir que aunque me dé lo mismo por la izquierda y la derecha, que me da infinito, no puedo decir que sea continua, porque ese punto me indefine la función. Entonces tiene que existir el límite y tiene que ser el mismo que la función evaluada en ese punto. Vamos entonces ahora con esta definición del límite. Los límites entonces complejos son muy parecidos a los límites reales, con la diferencia de que tengo muchas direcciones de acercamiento. No solo tengo dos direcciones, bueno, una sola variable, ¿verdad? Que puede ser por la izquierda o por la derecha, sino que me puedo acercar al punto z0 por cualquiera de las direcciones. Y por cualquier dirección que yo escoja, tiene que darme
lo mismo. Eso va a ser importante en un ratito, porque no todas las funciones dan lo mismo desde cualquier dirección en la que nos acerquemos. Cuando hablamos de ejemplos, lo vemos. Ok, y si hablamos de límites, también podemos hablar de derivadas. Entonces, la derivación compleja tiene que ver con una función con un límite, ¿verdad? La derivada es básicamente un límite. Y en los reales, vamos a poner aquí x y y. Y entonces yo puedo tener una función cualquiera. Y si yo quiero calcular la derivada en este punto, lo que yo tengo que hacer, este sería el punto x0. Lo que yo tengo que hacer es tomar un delta x, que sería x menos x0. Entonces yo defino aquí un x. Y yo voy a ir haciendo esta distancia cada vez más pequeña. Entonces yo voy calculando el delta y también y voy definiendo rectas. Y entonces la primera, digamos, pasa, esto me va a costar un poco, pasa por aquí. Pero conforme nos vamos acercando a x sub 0, esa recta se va haciendo cada vez más cercana a la pendiente, ¿verdad? Entonces, cuando estoy en un delta infinitesimalmente pendiente, infinitesimalmente pequeño, esa recta tiene el valor de la pendiente de esa recta es bueno, la recta es la tangente al punto. Entonces, matemáticamente, en los reales, lo que tenemos es que la primera derivada de la función x, aquí a ver, si está bien, porque la derivada depende del punto. Sería igual al límite cuando x se acerca a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Lo que está abajo es el delta y lo que está arriba es el delta y, ¿verdad? Entonces, delta y sería y menos y0, que sería f de x menos f de x0. Esa sería la definición de derivada en los reales. Entonces, en los complejos, nada más usamos otra notación. Y entonces vamos a decir que si tenemos un conjunto S, que es parte de los números complejos, subconjunto de los complejos, yo puedo decir que A es la derivada de una función de z0 sobre el conjunto que estoy utilizando. Eso es importante, ya les explico por qué. A veces la derivada existe si yo me acerco por todos lados. Y está bien, esa sería la definición, el caso más general. Pero hay funciones donde si me acerco por todos lados me da cosas diferentes. Entonces yo tengo que definir una sola región. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si por todos lados me da diferente, pero la región es solamente un rayo y yo me estoy acercando por este rayo, y yo defino que este rayo es el conjunto por el que me voy a acercar y no me voy a acercar por otros, yo puedo decir que la derivada sí existe, siempre y cuando tenga un conjunto muy específico. Entonces, a veces el conjunto me dice si la función es derivable o no es derivable, ¿verdad? Si
si todas las derivadas dan diferente desde todas direcciones, pero yo defino que hay un conjunto que tiene solo una dirección, entonces yo sí puedo calcular la derivada para este conjunto de la derecha. Entonces, esto cuando veamos ejemplos queda un poco más claro. Entonces, es importante que tenga que ponerle el conjunto sobre el cual estoy derivando, porque a veces eso define o indefine la derivada. Y sería igual al límite cuando z se acerca arbitrariamente a z0 de lo mismo. Como son funciones, sería f de z menos f de z0 entre z menos z0. Y esa sería la definición de un límite, perdón, de una derivada compleja. Obviamente no lo puedo ver así como pendientes porque lo que tengo es un mapeo, ¿verdad? Siempre son dos planos, el plano Z y el plano W. El plano Z es la variable X y el plano W es f de Z. Entonces aquí arriba f de Z mapea a Z a un punto en W. Lo que tengo arriba son Ws, ¿verdad? Y entonces no puedo ver la derivada gráficamente, pero sí puedo entender el concepto. Entonces, importante es que dentro del conjunto S, la derivada existe si el resultado es A, porque A es igual a la derivada desde cualquier dirección. Entonces, en este conjunto que definimos aquí a la derecha, que solamente es un rayo, la única dirección que puedo hacer es la dirección del rayo. Entonces, en esta ya estaría válido. Pero en este otro ejemplo, ¿verdad? Si ese es un conjunto, la derivada tiene que dar lo mismo en todas direcciones para que sea válida. Si da diferente, la derivada no existe. Y si la derivada no existe, entonces vamos a hablar de funciones analíticas. Vamos a poner aquí función analítica. Una función es analítica aunque según el libro tiene por ahí un pie de página. También se les llama holomorfas o funciones regulares. Pero para efectos prácticos de este curso vamos a llamar que la función es analítica si es derivable o sería analítica en una región siempre y cuando sea derivable en todos los puntos de esa región. Entonces, analítica en G, digamos, si es derivable en todos los puntos de G. Es decir, yo tengo un conjunto, G puede ser subconjunto de los números complejos, y si existe una derivada en todos los puntos de ese conjunto, la función es analítica. Si hay puntos donde la función se indefine, la función no es analítica. Básicamente eso es. Entonces hay funciones como 1 sobre z, que tienen un punto donde se indefinen, pero eso lo vemos también más adelante. Si la función es analítica, entonces la primera derivada en G de z sabemos que existe, y entonces podemos simplemente poner que es la primera derivada de z sin especificar el conjunto, y en otra notación sería la derivada del operador de derivada con respecto a z de f de z. Si la función es analítica,
en G, vamos a omitir G de la notación. Entonces, las derivadas aquí como están arriba, tienen que decir sobre qué conjunto estamos derivando. Y si sabemos que sobre un conjunto es derivable en todos los puntos, ya podemos omitir la G y decir que el conjunto, la función es analítica en G y entonces todas las derivadas existen para esa función dentro de ese conjunto. Y entonces ya no hace falta especificar el conjunto. Pero sí es importante ponerle los conjuntos cuando estamos hablando de funciones específicas, porque como les dije, a veces existe la derivada de una dirección y a veces desde todas las otras direcciones, si consideramos las otras direcciones, la derivada no existiría, porque a ver, si todas las derivadas en todas las direcciones dan diferentes, la derivada no existe, porque este límite tiene muchos valores, entonces no existe. Básicamente es eso, entonces, bueno, habría que ir caso por caso viendo cada función para determinar si una función es analítica o no. Y eso lo podemos hacer revisando si las derivadas en varias direcciones son todas iguales. Eso es lo que se hace con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que las vamos a ver en un ratito. Entonces, para que la función sea analítica, las derivadas tienen que ser iguales por todas las direcciones en todos los puntos del conjunto. Vamos a hacer un ejemplo práctico, porque hay mucha teoría, pero tenemos que ver un poco la práctica. Entonces, hay un ejemplo. Si me están escuchando todavía, ¿verdad? A veces siento que se me va el audio. Ok, hay un ejemplo que ya les digo cuál es. Es el ejemplo 2.6 de la página 42. Lo que dice el ejemplo es que calcule la derivada de una función f de z igual a z dentro del todo el plano z. Para poder hacer esto, yo tengo que saber que f de z es analítica. Y todavía no hemos visto cuáles son los requisitos para que sea analítica. Eso lo vemos en un ratito también. Entonces, vamos a hacerlo por fórmula general, por la fórmula de la derivada. Y entonces lo que vamos a decir es que la derivada sería f' de z. Y la vamos a calcular con lo que tenemos aquí arriba, con la definición. Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular cuánto es f de z menos f de z0 y dividirlo entre z menos z0. Entonces, la función evaluada en z me da z. La función evaluada en z0 me da z0. Y abajo tengo z menos z0. Entonces se cancela arriba y abajo y esto me da 1. Entonces, la primera derivada de f de z me daría 1. Y entonces sé que derivar z me da 1 como en los números reales. Podríamos hacer otra para que quede mejor. Y entonces ponemos, calcule la derivada de f de z es igual a z cuadrado. Entonces lo que estábamos haciendo es poniendo que f'
de z sería igual a la función evaluada en z, es z cuadrado, menos la función evaluada en z0. Creo que esta no va a ser tan fácil. Z menos z0. Y de aquí arriba, bueno, lo que hay que hacer es dividir esto. Sí, bueno, esta no la voy a poder terminar, pero la idea es que vamos a sustituir el resultado y abajo solamente la variable independiente, ¿verdad? Abajo es la variable independiente, arriba es la dependiente. De aquí, de esta división, es que esta de arriba me va a dar z menos z0, z más z0, ¿verdad? Y abajo z menos z0, y entonces se cancela esta con esta. No estoy seguro, porque esto me tiene que dar 2z, ¿verdad? Y no me está dando 2z, me está dando otra cosa. Sí, perdón, esta tengo que pensarlo un poquito más. Ok, pero entonces para calcular derivadas, en teoría deberíamos usar esta ecuación. Y eso es lo que nos permite evaluarlas. Vamos a ver. Lástima, qué raro, porque este debería poder hacerlo por definición también. Pero no veo en dónde es que estoy haciendo algo malo. A cuadrado menos b cuadrado es a menos b a más b. No, este lo termino después. Ok, entonces vamos a seguir con los ejemplos del libro. Y entonces tenemos otro ejemplo que dice, demuestre o compruebe que la función conjugación que se define como f de z es igual a z conjugado es igual a x menos jy, es diferenciable en cualquier punto z igual a z0 con respecto a un rayo que se denomina el conjunto de todos los puntos que pertenecen a ese rayo, se llama S, que parte de Z0. Entonces lo que queremos hacer es, tenemos aquí un punto en el plano W, perdón, un punto en el plano Z. Este punto se llama Z0. La función es la función conjugación, entonces en el plano W es donde voy a tener el resultado. Lo que voy a hacer es que voy a definir aquí un rayo y voy a acercarme a ese punto por esta dirección y voy a tratar de calcular la derivada de esa función. Entonces, lo que hacemos es que f' de z es igual a f de z menos f de z0 entre z menos z0. Aquí tendríamos que poner entonces que esto es igual a la función evaluada en z, es la función z conjugada, menos la función evaluada en z0. Esto es z0 conjugado, dividido entre z menos z0.
Y esto lo puedo expresar como z menos z0, todo conjugado, entre z menos z0. Entonces, aquí esto me da que un número complejo z menos z0 tiene que tener un radio y un ángulo. Entonces, este sería un ángulo que sería la diferencia de ángulos entre los dos, ¿verdad? Entonces, podríamos llamar que z menos z0 tiene un ángulo este sería el ángulo de z menos z0. Y esto lo vamos a dividir entre, como está conjugado, hay que ponerle aquí un negativo. El negativo es el de la operación conjugado. Entonces, este de aquí es el conjugado. Y abajo queda R por E a la J, ángulo de z menos z0. Entonces, digamos que ese ángulo, porque es el mismo arriba y abajo, solo que arriba es negativo y abajo es positivo, es R por E a la menos J un ángulo y abajo es R por E a la J ángulo. Entonces, los R se cancelan y esto me da E a la menos 2J por menos J, dos ángulos. Y entonces, la derivada es esta. Y la derivada depende del ángulo. Entonces, para la función conjugación, que es esta que está aquí arriba, f de z es z conjugado, la derivada está definida si la definimos con un solo ángulo. Y este rayo es el conjunto de todos los puntos, fue lo que estábamos diciendo ahora. El rayo es el conjunto de todos los puntos que tienen, que son parte de ese rayo. Entonces aquí tendríamos que S es ese conjunto. No puedo decir que en todos los complejos exista la derivada, porque si yo trato de acercarme a este punto desde otras direcciones, la derivada sí depende del ángulo. Entonces, la derivada no existe en un conjunto de los números complejos, ¿verdad? Yo puedo decir que la derivada con respecto a z de la función z conjugada no existe en los complejos, pero sí existe en un subconjunto S que es parte de los complejos y que está formado por los elementos de ese rayo. Ahí está la diferencia, sí se entiende, ¿verdad? Entonces, en los complejos no existe porque desde todos los lados me da diferente, depende de ese ángulo. Pero en ese subconjunto, que es solo una línea recta, sí puedo definir la derivada. Por eso entonces yo podría decir f' sobre S de Z es igual a E a la menos J2 zeta. Pero tengo que ponerle el conjunto porque si lo dejo abierto a los complejos no existiría. Eso le pasa al logaritmo también. En un ratito lo vamos a revisar. Eh, ok, entonces, al igual que para los números reales, hay reglas de derivación y en esta parte vamos a usar lo mismo que hemos visto en otros cursos. Las reglas de derivación son las siguientes. Si yo tengo que derivar, vamos a ver, k por f de z derivado, esto es igual a k multiplicado por la derivada de f de z.
donde K es un número complejo, pero es una constante. Y la derivada de una suma, f de z más g de z derivado, es igual a la suma de las derivadas. Entonces, f de z más g derivado de z. Estas dos propiedades yo las puedo hacer porque tengo una propiedad que se llama linealidad. Y vamos a ver sistemas más adelante en el curso que son lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, para sistemas lineales, yo puedo hacer estas cosas. Puedo sacar la constante y derivar la función y puedo hacer que la suma, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Luego tengo las reglas del producto y el cociente. Entonces, si tengo f de z por g de z derivada, esta es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y la del cociente es f de z entre g de z derivada. Y esta ya la conocemos, es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, entre la de abajo al cuadrado. ¿Verdad? Estas dos son el producto y el cociente. Y también se cumple la regla de la cadena. La regla de la cadena tiene un detalle adicional. Voy a ponerlo aquí, no importa. Y es que todas estas reglas de derivación son válidas sobre un conjunto. Entonces, tengo que decirle que esto está en S y esto está en S. Y lo mismo para todas. Esta en S, esta en S, esta en S, etcétera, etcétera. Dijimos que estas no hacen falta ponerlas si sabemos que las funciones son analíticas en S, ¿verdad? Porque existe la derivada en todos sus puntos. Pero vale la pena ponerle el subconjunto, el subconjunto cuando hablamos de la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que nos dice es que si yo tengo una función h de z que es g de f de z y yo quiero calcular la derivada, yo sé que f de z es una función. F de z me da algo que no está en el plano z. F de z me da algo que está en otro plano, que está en el plano W. Entonces, G es una función de W, ¿verdad? G es una función de W con W f de z, pero G de W no puede estar en el mismo plano Z. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que hacer la regla de la cadena, me va a quedar que H derivada de Z es igual a la función G derivada por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Entonces tengo que derivar G, lo derivo, no hay problema. Lo derivo en un punto W0 por la derivada de lo de adentro, que es f de z0. Los planos son diferentes, entonces el plano de esta es el plano S, porque es el plano original con el que estamos veniendo y trabajando. El otro plano es el plano W, y entonces tengo que definir un conjunto en ese otro plano. A ese otro conjunto en el libro le llaman T. Y entonces, S es parte del plano
Z y T es parte del plano W. Entonces son derivadas con regiones de integración, perdón, de derivación diferentes, pero sigue aplicando, entonces hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Cada función es un mapeo y entonces f de z es un mapeo que resulta en W. Por eso esto es G de W y por eso estamos, perdón, estamos calculando y este es H de Z0, perdón. Estamos calculando un punto específico y ese punto es parte de dos planos. Bueno, hay que buscarlo en dos planos diferentes. Ok, entonces aquí hay que definir derivadas comunes de algunas funciones. Y entonces vamos a definir que todas las derivadas que usamos en R, vamos a poner las derivadas en R, siguen siendo válidas en los números complejos, estas que vamos a poner aquí, cuando utilizamos expansiones en series de potencias. Voy a ver cómo explico esto. Digamos que yo tengo una ecuación e a la x. La ecuación e a la x lo vamos a representar por la serie de Taylor, que es una serie de potencias. 1 más x cuadrado medios, más x a la 3 factorial, más x a la 4 factorial, etcétera, x a la n factorial. Entonces es una suma de infinitos términos. Esto lo vemos en la próxima clase, que también es hoy. Entonces, esta ecuación, cuando yo la derivo, y digo la derivada de a la x con respecto a x, la d de x de la función, d de x es un operador lineal y entonces se lo aplico a la función. Lo que tengo que hacer es ir derivando cada uno de estos pedacitos. Entonces, la derivada de 1 es una constante, me da 0. La derivada de x me da 1. La derivada de este me da 2x, 2 factorial. La derivada de esta me da 3x a la 2 entre 3 por 2 por 1. La derivada de esto me da 4x a la 3 entre 4 por 3 por 2 por 1, etcétera. Y entonces la enésima derivada es n por el x a la n menos 1 entre n menos 1, 3, 2, 1. Entonces la cuestión es que aquí se cancela el 2 con el 2 de este, el 3 con el 3, el 4 con el 4, y lo que me queda, bueno, en el último se cancela n con el n. Lo que me queda es la misma serie, es 1 más x cuadrado entre 2 factorial más x al cubo entre 3 factorial. Aquí me quedó un elemento xn menos 1 entre n menos 1 factorial, ¿verdad? Pero el enésimo elemento, porque es una serie infinita, es x a la n entre n factorial y así sucesivamente. Puedo seguir poniendo aquí más términos, ¿verdad? El siguiente término sería x a la n más 1 entre n más 1 factorial y entonces tengo que seguir poniéndolos ahí y entonces aquí puedo seguir poniéndolos. Es la misma serie. Entonces el concepto de derivar funciones trascendentales como la exponencial lo puedo hacer muy fácil utilizando las expansiones en series de Taylor. Por eso las series de Taylor son una herramienta muy fuerte y muy útil que permite representar cualquier función por una suma de potencias. Y entonces las
ecuaciones o las reglas de derivación básicas me permiten encontrar reglas de derivación un poco más avanzadas. Entonces yo sé que la derivada de e a la x es e a la x, ¿verdad? La derivada de x de e a la x sigue siendo e a la x porque ya lo demostré con la serie de Taylor. Entonces, en el plano complejo, yo voy a decir que e a la z está definido también por una serie que tiene como variable z, nada más que z es complejo. Y está demostrado que la ecuación o la serie de Taylor sigue siendo válido cuando z es complejo. Entonces z a la n entre n factorial sigue siendo válida. Ya está demostrado y esto es lo que se denomina continuación analítica. Y entonces, por continuación analítica, aplicarle este operador de derivada a esta serie me da la misma serie. Y entonces puedo usar el mismo operador lineal a cada uno de los términos y me da lo mismo que arriba. Entonces, tengo además algunas identidades. Aquí a la izquierda voy a poner identidades. Con números complejos. Yo tengo que e a la jz es igual al coseno de z más j seno de z. Y de aquí yo puedo obtener que el coseno de z es e a la jz más e a la menos jz entre 2. Y que el seno lo puedo expresar con las fórmulas de Euler como e a la jz menos e a la menos jz entre 2j. Entonces, a partir de todas estas, cada una de estas exponenciales es una serie. Yo puedo calcular las derivadas y demostrar matemáticamente a qué va a ser igual cada una de estas derivadas usando estas propiedades de aquí arriba. El resumen de la historia es que entonces la derivada con respecto a z de a la z es e a la z. La derivada con respecto a z del seno de z es el coseno de z, porque lo puedo hacer derivando las series de potencias que tengo aquí del lado izquierdo. Y la derivada del coseno de z me da menos seno de z. Entonces, estas tres siguen siendo válidas porque para demostrarlas uso esta misma teoría. Lo que tengo que hacer es revolver ahora con estos exponentes, ¿verdad? Jz y menos jz, de este menos van a salir términos menos y más. Sabemos también cuáles son las expansiones en Taylor del coseno y del seno, entonces se pueden hacer igual con esas por aparte y se puede demostrar. La cuestión es que aquí vamos a suponer que estas son fórmulas que ya podemos usar o propiedades, o vamos a ver si estas eran reglas de derivación, entonces estas también son reglas de derivación. Pero más avanzadas. Y siguen siendo válidas en los complejos porque son series de potencias. Y hay otras identidades más, como por ejemplo que el seno hiperbólico de z es igual a e a la z menos e a la menos z entre 2. Y esto después más adelante es igual que j por seno de jz, son equivalentes. Entonces el seno hiperbólico de z es igual a menos j seno de jz. Y el coseno hiperbólico, solo para tenerlas ahí apuntadas, porque las podemos necesitar en algún momento de la vida, e a la z más e a la menos z, no, más, sí, más, entre dos. Una es con menos, la otra es con más, y esta es igual al coseno de jz. Entonces, derivar, para poner las reglas, derivar con respecto a z, el seno hiperbólico de z es igual al coseno hiperbólico de z.
derivar con respecto a z el coseno hiperbólico de z me da el seno hiperbólico de z. Y en teoría son las mismas que no reales, hay que ir a buscarlas en un formulario, pero estas son por las mismas propiedades. Entonces, estas de la derecha se demuestran usando las series de potencias que vienen aquí a la izquierda. Entonces, yo puedo hacer la expansión en series de potencias de las exponenciales y por las mismas propiedades básicas puedo mostrar estas reglas de derivación que son un poco más avanzadas. Voy a seguir poniendo aquí fórmulas porque estas las vamos a necesitar para los ejercicios también. Entonces, vamos a ver más identidades. Y entonces vamos a tener que la parte real de a la z es igual a la x coseno de y. Y la parte imaginaria de a la z es e a la x seno de y, porque la z era x más jy. A x es lo que le da parte a la magnitud, ¿verdad? Porque entonces e a la z era e a la x más jy, que finalmente era e a la x, e a la jy, ¿verdad? Y entonces, si quiero la parte real o la parte imaginaria, lo parto de esta manera, porque después e a la jy lo parto en el seno y el coseno, ¿verdad? Así es como derivé esas de la izquierda. Sería e a la x y aquí tendría que poner coseno más j seno, ¿verdad? Así. Y entonces la parte real es toda la de la izquierda, la parte imaginaria es e a la x con toda la de la derecha. Luego tendría que la magnitud del coseno de z al cuadrado es coseno cuadrado de x más el seno hiperbólico al cuadrado de y. Estas son identidades tal vez nuevas. Y que el seno de z son identidades en los complejos. Es igual al seno cuadrado de x más el seno hiperbólico cuadrado de y. También se cumple la propiedad de derivación de z a la n, que es una potencia. Esto es n por z a la m, n-1, que esta fue la que usamos para derivar todas las anteriores, ¿verdad? Esta, por ejemplo, la que hicimos aquí, es derivar una potencia. Y eso es válido para todos los números complejos. La única excepción que podríamos decir es la del logaritmo. Y entonces vamos a ver excepción. Es el logaritmo natural. Entonces, si yo tengo que derivar el logaritmo natural de z, yo puedo decir, igual que en los reales, que esto es 1 sobre z. Para z, que pertenece al conjunto de los números complejos, excepto o menos, tengo que restarle el eje real negativo. Y entonces esto hay que hacerle un poquito de cabeza. El logaritmo de un número complejo, ¿verdad? Si yo tengo aquí un plano, este es el plano Z. Yo puedo poner puntos en todo este plano y el logaritmo está definido. No importa en dónde los ponga. Incluso puedo poner puntos en el eje real negativo. Y el logaritmo de un número, por ejemplo, que caiga por aquí, sigue estando definido. Digamos que yo quiero sacar el logaritmo natural de menos 2. Menos 2 es un punto que no tiene componente imaginaria, es parte de estos reales negativos.
Ahí el logaritmo está bien definido en los complejos, ¿verdad? Si hacemos esto en la calculadora les da error, pero es porque tenemos ahora suficiente teoría para calcular este logaritmo. El logaritmo natural de menos 2 es el logaritmo natural de 2 con ángulo de 180 grados, que sería el logaritmo natural de magnitud 2 con ángulo de J 180 grados. Adicionalmente a estos 180 grados yo le puedo poner más menos 2 pi k, ¿verdad? Entonces puedo ponerlo en notación aquí, pues esto es pi, o bueno, vamos a ponerle 2k pi con k perteneciente a los números enteros. Porque puede ser negativo o positivo. Puedo sumarle 360 o restarle 360, que sigue siendo el mismo número. Entonces, esto lo puedo calcular como el logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural de e a la j pi más 2k pi. Y entonces esto me queda el logaritmo natural de 2 más j pi más 2k pi. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el logaritmo natural de un número negativo que pertenece a este eje de los reales negativos es una función multivariada, porque tiene un número principal, que es el logaritmo natural de 2 positivo, más jpi, que es el principal. Entonces es un número complejo que tiene de parte real logaritmo natural de 2, de parte principal jpi. Entonces en el resultado de esto yo lo puedo graficar en el plano W, que es el resultado de hacer el logaritmo natural de z, y entonces tendría que ponerlo en el logaritmo natural de 2, que cae por aquí, digamos, y jpi, que cae por aquí, digamos, esto es pi, y esto es logaritmo natural de 2, y entonces este punto es el logaritmo complejo, y obviamente tiene 2k pi. Entonces habíamos dicho en la clase donde vimos los logaritmos que esta función tiene hacia arriba y hacia abajo múltiples valores, no necesariamente pasa por el eje X, aquí ya perdí las distancias, pero es una función con múltiples resultados. Entonces no es que está indefinido en el eje real negativo. Lo que sucede es que como el logaritmo tiene varios valores, por convención solamente usamos digamos, ¿cómo puedo explicarlo? El primer círculo. Y entonces decimos que desde acá hasta acá, si estamos derivando y nos acercamos por este lado, nos acercamos con ángulos positivos de zeta. Entonces, tendríamos que, para poder calcular la derivada hacia esta dirección, nos acercamos con ángulos positivos. Si nos acercamos por el otro lado, por convención, diríamos que nos acercamos con ángulos negativos. Entonces, aquí estaríamos acercándonos con ángulos negativos. El problema es que eso supone una discontinuidad, porque entonces desde un lado, perdón, desde un lado la función evaluada en ese punto me va a dar jpi positivo, y desde el otro lado me va a dar menos jpi negativo. Entonces esos son dos puntos distintos y aquí hay una discontinuidad. No es que, no es que la función esté indefinida en el punto, porque sí se puede calcular. El problema es que como tenemos que partir este eje y decir que para un lado es positivo y para el otro lado es negativo, lo cual tampoco sería cierto si nosotros consideramos que el corte está aquí. Y entonces decimos que los ángulos, la cuestión es que hay que poner un punto donde corte, y eso se llama un branch cut, que es como nos pasamos de una bolita de estas a la siguiente. Entonces, como esto da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad?
tenemos que definir en dónde es discontinuo y por definición lo hacemos en el eje real negativo. Entonces, bueno, yo me pegué una buscada en internet para ver precisamente por qué el logaritmo no puede incluir los reales negativos. Sí los podría incluir, pero si tenemos este branch cut puesto en otra posición en el plano Z. Entonces, para no hacer tanto enredo, lo que decimos es, así, a manera de resumen, que todas estas identidades son válidas en todos los complejos, excepto la del logaritmo. El logaritmo eh, tiene derivada en los complejos, excepto en este punto donde pasamos, donde tenemos este problema de los ángulos. Y por convención tomamos los reales negativos como el punto de quiebre, donde por un lado, acercándome por un lado, los ángulos son positivos y acercándome por el otro lado, los ángulos son negativos. Ah, lo del punto de corte sería lo mismo, así yo voy desde este lado y digo, ok, voy acercándome con 178 grados, luego 179 grados, luego 180 grados, ah, y empiezo a acercarme desde este otro lado y digo, ok, voy a acercarme con 182 grados, luego 181 grados, 180 grados, ahí el logaritmo no tiene problemas, ahí el logaritmo es continuo. Pero el punto de quiebre estaría ahora de este lado, porque si me acerco aquí, estoy acercándome hacia cero, y si me acerco aquí, estoy acercándome a 360, y entonces de 0 y 360, si hay una función, si hay una diferencia de 2pi, entonces esa es la distancia entre este brinco, ¿verdad? Aquí es donde pego este brinco. Por eso es que no necesariamente el branch cut está en los reales negativos, yo podría definir lo que está en los reales positivos si defino el logaritmo de esa manera. No sé si se entiende, es un caso muy particular. Entonces, lo que decimos es que el logaritmo sí es derivable, pero hay que tener cuidado con cómo definimos el conjunto original o cómo definimos estos ángulos para que esté definido para una sola vuelta, digamos, y no pasarnos entre vueltas donde el logaritmo tiene múltiples valores. Entonces, el resumen sería que sí podemos derivar logaritmos, pero tenemos que hacerle una marquita y decir que este logaritmo está restringido a un conjunto que no tiene todos los ángulos posibles, no tiene infinitos ángulos, tiene ángulos en un rango. Y eso es básicamente. Ok, me quedan 10 minutos antes de la pausa. Vamos a ver si aprovechamos el tiempo. Es que me faltan varias cosas. No, creo que para no empezar a hacer muchas cosas deberíamos hacer aquí el corte, más o menos. Lo que sí me hubiera gustado es terminar de resolver el ejemplo que estaba haciendo aquí, que no me salió. ¿Verdad? Que lo que estábamos haciendo era derivar una función que era z cuadrado. No, pero no me voy a poner a improvisar. Entonces vamos a hacer, creo que podemos hacer la pausa aquí, aunque nos sobraron 7 minutos, para después empezar a ver otras cosas, otras propiedades que tienen las funciones para poder demostrar si una función es derivable o no. Ok, entonces voy a hacer una pausa y podemos regresar a las 3, igual que los otros días, para terminar de, de estudiar esta parte de derivadas. Yo creo que hoy solamente vamos a cubrir derivadas. Entonces ya volvemos. Muchas gracias.